Efectivamente, en principio se ha retrasado la actividad que yo había ofrecido para esta serie de conferencias del Aula de la Experiencia, pero así tienen ustedes una probadita de algo que probablemente en otoño podamos tener aquí, que es a un profesor del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla, que es el director de un grupo de trabajo que a mí me parece, no conozco ninguna otra experiencia similar en el contexto de este tipo de actividades, de investigación. Un grupo de alumnos de la Universidad de la Experiencia de Sevilla que trabaja, investiga y prepara todos los años unas jornadas sobre Isidoro de Sevilla, porque parece que en Sevilla nadie conocía a este santo y decidieron que había que poner remedio a ello. Van ya por la 11ª edición de esas jornadas y en una de las veces que me invitaron a ellas, porque todos los años hay distintos expertos sobre Isidoro que participan en esos días, me dijeron, oye, ¿alguna vez podíamos ir a Salamanca? Entonces, bueno, pues trabajando en sus ganas de estar aquí y de animar a alumnos de las universidades de la experiencia a tener grupos de trabajo similares, estoy yo aquí para hablarles de Isidoro de Sevilla y de las imágenes de un sabio a través de los siglos. Yo desde que soy profesora aquí al lado en la Facultad de Filología, cada vez que nos acercamos al 26 de abril les pregunto a mis estudiantes qué saben de Isidoro de Sevilla, de San Isidoro de Sevilla, y encuentro que ellos están ahora más o menos como estaba yo cuando era estudiante, aunque ahora siempre hay algún avispado, alguna avispada que dice que es el patrón de Internet. Y mi primer recuerdo consciente de Isidoro de Sevilla me pilló casi en la veintena, cuando inicié mis estudios universitarios, porque es un recuerdo feliz. Descubrí que teníamos un santo patrón y que gracias a él teníamos un día libre cada curso. Si no recuerdo mal, también por entonces escuché por primera vez hablar de las etimologías, de que lo citaba Gonzalo de Berceo, de que aparecía también en la Divina Comedia, y eso fue todo. Y no habría sabido mucho más si el azar no hubiera querido que, al acabar la licenciatura, me pusiera a hacer la tesis sobre una de las obras de este autor latino del siglo VI-VII. Y lo que traigo aquí hoy ante ustedes es una reunión de materiales que he ido recopilando como filóloga a lo largo de los años y que es lo que yo alguna vez hubiera querido escuchar en mi facultad entre concursos de trivial, fiestas de disfraces, botellones y demás en la semana de las fiestas del patrón a propósito de Isidoro de Sevilla. Es mi semblanza personal de un sabio y santo patrón. Y es a través de los siglos y dibujada a partir de textos y de imágenes que nos remiten al contexto cultural en las que esos textos y esas imágenes se fraguaron. Lo que vamos a hacer en esta hora es seguir un rastro cronológico de retratos de Isidoro de Sevilla, cuyo único punto de unión es que no son pinturas o esculturas, sino palabras e imágenes que se conservan junto a palabras en soportes manuscritos o impresos. Son textos, son miniaturas y son grabados de libros. Y déjenme decirles desde ahora que mi conferencia no tiene vocación de exhaustividad. Yo espero que al hilo de estas imágenes ustedes evoquen alguna otra que conocen y podamos charlar sobre ella en el turno de preguntas si no acaban muy cansados. Esto es una colección de cuadros, de viñetas aisladas y muy poco contextualizadas, y el criterio de elección principal ha sido muy poco científico. Son los afectos, las inclinaciones personales y la curiosidad e incluso la casualidad. Son mi antología, mi museo isidoriano particular. Algunos testimonios y algunos retratos son muy conocidos y no les resultarán nuevos, y aunque quizá no sepan claramente de dónde proceden. Y otros están muy escasamente difundidos, incluso entre los especialistas de Isidoro de Sevilla, y puede que sea hoy la primera vez que los lean o los vean.
En cualquier caso, espero que pasemos juntos un rato agradable, levanten la mano cuando quieran, pregunten cuando quieran y que al acabar esta sesión todos hayamos aprendido algo nuevo sobre una figura histórica que a los filólogos y a otros estudiosos de letras nos interesa. Comencemos, pues. Vamos a ubicarnos. Este particular Museo de Semblanzas Isidorianas tiene 18 cuadros repartidos en 5 salas. Estas salas se corresponden con otros tantos periodos cronológicos establecidos a partir de 5 puntos cardinales de la historia y la memoria isidoriana de Occidente. La primera sala lleva por título Isidoro de Sevilla, obispo, y guarda semblanzas que datan desde el siglo VII hasta el traslado de las reliquias de Isidoro a León. La segunda sala, que he denominado San Isidoro de León, Santus Isidorus Legionensis, recoge retratos del santo fechados entre el año 1063 y el año 1598, momento de su canonización oficial. A la tercera sala le he dado por nombre San Isidoro de España, doctor de la Iglesia, y muestra semblanzas del periodo que transcurre entre finales del siglo XVI y el año 1722, en el que fue nombrado doctor de la Iglesia. La siguiente sala, isidoriana, es el título de la cuarta, que se extiende desde entonces hasta mediados del siglo XX, y la última sala, que llegaría desde aproximadamente 1961 hasta el momento presente, podría tener varios nombres, pero por el momento no va a tener ninguno. En fin, pertrechados ya de nuestro plano imaginario, pasemos ya, sin más preámbulos, a la primera sala de retratos isidorianos, la sala 1. En el contexto de estas jornadas, y pensando en los miembros del Scriptorium Isidori que vendrán aquí en otoño, voy a obviar una presentación de Isidoro de Sevilla al uso, pero antes de entrar en la sala voy a recordar unos datos mínimos de su vida. Isidoro, que todavía no es santo, nació en torno al año 561 en una familia hispano-romana de buena posición, probablemente oriunda de Cartagena, y fue el pequeño de 4 hermanos, todos consagrados en su vida adulta y no tan adulta a Dios. Leandro lo precedió en la sede episcopal sevillana, Fulgencio fue obispo de Écija, su hermana Florentina era monja en una abadía, en un convento, no sabemos exactamente dónde. Isidoro fue obispo de Sevilla desde aproximadamente el 602 hasta su muerte. Falleció en el 636 tras haber gozado de un enorme ascendiente sobre su grey, del respeto de los diversos monarcas con los que convivió y de gran prestigio sobre el resto de los obispos visigodos. En lo que respecta a su carácter de sabio, nos bastará decir que por una parte hay pruebas materiales y textuales de que tuvo a su alcance una gran cantidad de libros y por otra que desarrolló una labor ingente como escritor a juzgar por las obras de atribución cierta que la tradición nos ha conservado. Además, su correspondencia con Braulio de Zaragoza nos habla de un escritor preocupado por la redacción de su obra más conocida, las etimologías, y por conseguir textos de otros autores latinos. Y es precisamente de Braulio de Zaragoza, de San Braulio también después, el primer retratista de nuestra colección con una obra que se llama Renotatio Librorum Isidori o Apuntes de los libros de Isidoro. Braulio fue contemporáneo y amigo de Isidoro, una generación menor que él, y fue obispo de Zaragoza desde el año 631, aunque ya era amigo y corresponsal de Isidoro cuando era presbítero y ya tenía otros cargos en la iglesia de César Augustana. A la muerte de su amigo hispalense, Braulio se encargó de completar con una noticia sobre él un catálogo sobre los hombres ilustres, de Viris Illustribus, que Isidoro mismo había escrito años antes a imitación de otro catálogo famoso, el escrito por Jerónimo de Estridón. Un fragmento de esa noticia biobibliográfica de Braulio de Zaragoza es la que conocemos con este nombre y es nuestro punto de partida porque es también el primer retrato textual del obispo hispalense que se nos ha conservado.
El fragmento escogido es ese que tienen ustedes ahí en latín y con su traducción al español, que voy a leer en español. Isidoro, hombre ilustre, obispo de la Iglesia hispalense, sucesor en esa dignidad del obispo Leandro y hermano de éste, comenzó a sobresalir en época del emperador Mauricio y del rey Recaredo. En él reclamó la antigüedad algunos de sus derechos, o por mejor decir, nuestro tiempo vio reflejado en él el saber de la antigüedad. Fue un hombre versado en todos los registros del discurso, hasta el punto de que gracias a su dominio de la lengua hacía igualmente las delicias del rústico y del docto, y cuando la ocasión lo requería brillaba con una incomparable elocuencia. Qué grande fue su sabiduría, fácilmente podrá comprobarlo al punto el lector juicioso a partir de los diversos estudios a los que aquel se consagró y de las obras que redactó. Tras un largo pasaje donde enumera todas estas, acaba diciendo: creo que después de tantos años de decadencia de Hispania, Dios lo hizo nacer en estos últimos tiempos para restaurar el saber de los antiguos y, por así decirlo, lo puso entre nosotros como una especie de apoyo a fin de que no nos desplomásemos completamente doblegados por la ignorancia. Además de todo ello, con qué río de elocuencia, con cuántos testimonios tomados de las Sagradas Escrituras y de los padres, lanzándolos como dardos, abatió la herejía de los acéfalos. Lo ponen de manifiesto las actas del concilio que se celebró en su sede, Hispalis, en el que demostró la verdad de la fe católica enfrentándose al obispo Gregorio, defensor de esa herejía. Este texto de Braulio se ajusta completamente a las normas del género literario al que pertenece: dar unas coordenadas espaciotemporales del transcurso de la vida del personaje en cuestión, un hombre ilustre, y luego explicar brevemente por qué ha de recordárselo. Vemos así que en esta noticia Isidoro es caracterizado en primer lugar con el epíteto de egregio. Otros posibles, en otras vidas y semblanzas similares, habrían sido ilustre, clarísimo, y se dice que fue obispo, sucesor de su hermano y cuando floreció. Según las normas del género, a continuación ha de mencionarse aquello por lo que cada personaje citado merece formar parte de esa galería de hombres ilustres. Y he aquí lo que Braulio hace: alaba la sapientia y la elocuencia de Isidoro. Luego hay una amplificación de esas dos cualidades y la sabiduría, la sapientia, está asociada a la gran cantidad de obras que escribió. Después vuelve al motivo que lo hace actualizador de los saberes de la antigüedad y, por último, destaca que Isidoro puso tanto su sabiduría como su elocuencia al servicio de la Iglesia para desterrar las herejías, especialmente la de los acéfalos, en el segundo concilio de Sevilla, que fue en el año 619. En resumen, según Braulio, Isidoro destacó entre los hombres por su elocuencia y su sabiduría. Y estas no son dos cualidades cualesquiera. Lo que con ello nos está diciendo Braulio es que Isidoro era el hombre perfecto según los parámetros de la teología de la época, parámetros que Isidoro mismo había sistematizado unas décadas antes. En efecto, tienen ustedes ahí, entre las obras de Isidoro, las diferencias de las cosas. Un tratado de corte catequético en el que, partiendo de las características de Dios como supremo hacedor, pasa revista a todo lo creado, culminando con los aspectos físicos, psíquicos y espirituales del ser humano. Pues bien, en los últimos capítulos de esa obra, tras haber definido qué es el cuerpo humano, qué es el alma y el espíritu, y presentar las virtudes teologales y otros conceptos que conciernen a la correcta interpretación de la fe cristiana, para cerrar su obra, Isidoro explica sucintamente qué diferencia hay entre ciencia y sabiduría. La ciencia concierne solo a lo humano y la segunda comprende también lo divino, y entre sabiduría y elocuencia, y nos dice eso que tienen ustedes ahí en la parte de abajo. Bueno, leo las dos. Entre ciencia y sabiduría la diferencia es esta, que la ciencia concierne al conocimiento y la sabiduría a la contemplación. Y entre sabiduría y elocuencia hay esta diferencia. La elocuencia se compone de palabras y la sabiduría de sentencias. La sabiduría aprovecha aunque no haya elocuencia, pero la elocuencia sin sabiduría no sirve de nada. A continuación, Isidoro nos dice que la sabiduría puede también denominarse filosofía
y que el filósofo domina todas las disciplinas que conforman el trivium y el quadrivium y en él residen todas las virtudes cardinales. Por lo tanto, cuando Braulio dice que Isidoro destacó por su elocuencia y por su sabiduría, nos está diciendo que era un hombre perfecto, ya lo he dicho, acabado, una criatura completa por sus cualidades intelectuales, morales y espirituales. En suma, podríamos decir que la semblanza de Braulio, su contemporáneo y amigo, exalta al sabio cuya sabiduría fluye del amor de Dios para ser puesta al servicio de la Iglesia. Tras este primer cuadro, de grandes dimensiones, quiero llamar la atención sobre otro mucho más pequeño. Se trata de un fragmento apenas. Son las últimas palabras de un texto escrito por otro contemporáneo de Isidoro, Redempto de Sevilla, este quizá le suene menos, que nos narra los últimos días del obispo hispalense con unos sesgos de admiración poco o nada disimulada. Redempto nos cuenta que, presintiendo su muerte, Isidoro se retiró de la vida pública, quizás se fue a ese monasterio, a ese lugar que todavía cerca de Sevilla se llama San Isidoro del Campo o del Monte, que redobló sus limosnas y durante varios días realizó penitencias durísimas y que tras confesarse, poco antes de morir, exhortó a los obispos que lo acompañaban, a sus sacerdotes y a todo el pueblo a llevar una vida santa. Las últimas palabras de la muerte del beatísimo Isidoro, obispo de Sevilla, son esas que tienen ustedes ahí. Tras hacer todas estas cosas, fue llevado de nuevo a su habitación y 5 días después de su confesión y penitencia, culminó su misión de pastor y llegó a su fin en paz. Amén. En ellas nos muestran la imagen de Isidoro como un pastor perfecto, un émulo de Cristo, y esta obra, considerada tradicionalmente como un testimonio fidedigno y contemporáneo de la noticia de Braulio, alimentará así desde muy pronto la imagen de santidad del obispo hispalense. Pasemos al tercer cuadro. En el año 653, por voluntad del rey Recesvinto, se celebró el 8º Concilio Toledano. De entre los casi 90 asistentes, 52 eran obispos, 10 eran abades y 16 eran miembros del oficio palatino del rey. Pues bien, en el canon segundo de las actas de este concilio, que trató, entre otros asuntos, del problema de quienes desertaban de la fe católica, encontramos un sucinto elogio de Isidoro que nos muestra claramente cuál era la consideración que merecía a los poco más de 15 años de su muerte. Dice, el gran doctor de nuestro tiempo, la gloria más reciente de la Iglesia Católica, el último en el tiempo respecto a sus precedentes, pero no el menor en conocimientos, y lo que es más, el más docto de estos últimos tiempos, que ha de ser nombrado con toda referencia, Isidoro, y luego ya sigue hablando de la doctrina que daba ese obispo ya fallecido. Se exalta aquí, en la introducción de este canon, la personalidad de Isidoro en la Iglesia y sobre todo sus vastos con V, conocimientos. Y por si fuera poco, ese con reverencia nos indica que se lo trata ya a él y a sus obras como a una autoridad. Pero esta impresión ha de ser contrastada con otras, porque pasamos al siguiente cuadro, ya pronto vendrán las imágenes, que solo es unos años posterior a la noticia conciliar, es este que tienen aquí de Ildefonso de Toledo, escrito probablemente durante su episcopado entre los años 657 y 667. Ildefonso incluye a Isidoro en su catálogo de los hombres ilustres, que es precisamente continuación del que escribió Isidoro. La finalidad última de esta obra no está clara. Desde un punto de vista literario, podría pensarse que Ildefonso lo que hace es emular a su antecesor sevillano. No obstante, los estudiosos también están generalmente de acuerdo en considerar que desde el punto de vista político, Ildefonso lo escribió y escogió los personajes para defender la supremacía de la sede episcopal toledana sobre las demás de la Hispania visigoda y sobre todo sobre la de Sevilla. En efecto, en los 30 años que median entre la muerte de Isidoro y la redacción de esta obra, la situación del reino visigodo ha cambiado.
La primacía moral y eclesial de Toledo sobre Sevilla se está ya imponiendo y para comprobarlo merece la pena detenernos a leer qué es lo que Ildefonso escribe sobre Isidoro, eso que tenemos en la columna de la derecha. Isidoro ocupó la sede de la provincia bética tras la muerte de su hermano Leandro, varón sobresaliente tanto por su estilo como por su inteligencia, pues gozó de un caudal de elocuencia tan fecundo que su admirable riqueza de verbo causaba por ello asombro en su audiencia, de modo que quien lo había escuchado a menudo no comprendía el oído hasta no habérselo repetido. Floreció en tiempos de los reyes Recaredo, Liuba, Viterico, Gundemaro, Sisebuto, Suintila y Sisenando y ostentó por casi 40 años el honor del episcopado y la enorme gloria y el adorno de su santa enseñanza. Siguiendo la preceptiva del género, la noticia de Ildefonso es escueta, pero suficiente. Y en este caso, dado que el catálogo recoge eminentemente noticias de obispos, lo primero que se menciona es su sede y se destaca por ello el carácter de familia episcopal, la de Isidoro. A continuación, Ildefonso habla de la elocuencia y la inteligencia de Isidoro y aparentemente todo está en orden y es relativamente semejante a la noticia de Braulio. Sin embargo, y quizás se hayan dado cuenta, suele decirse que estas palabras condensan un velado o no tan velado desprecio por Isidoro, porque el elogio de su elocuencia es casi su contrario. Nos viene a decir que Isidoro era apenas inteligible por lo enrevesado de su discurso. Respecto a su sapiencia, la palabra no está explícita y se ha sustituido por un más bajo ingenio polens, destacado por su inteligencia. Y además, en la noticia de Braulio, la sabiduría se ejemplifica gracias a las obras que Isidoro escribió. Pues bien, el catálogo que ofrece Ildefonso, y que no les he copiado aquí, es muchísimo menor, cita muchas menos obras. Y en fin, el Floruit, cuando floreció, es neutro y hace alusión sobre todo a su carácter de pastor, no de sabio. Braulio, Redempto, el Concilio VIII de Toledo e Ildefonso. En apenas 3 décadas desde la muerte de Isidoro, a través de solo 4 retratos, vemos cómo política, religión y literatura se entrecruzan y van matizando las primeras imágenes de este sabio y santo sevillano. Avancemos un poco en nuestro recorrido y cambiemos de registro. Vamos a contemplar 3 imágenes. A finales del siglo VII, la memoria de Isidoro ya camina más allá de la península ibérica, por las tierras de Europa. La difusión de sus textos es muy rápida y, por ejemplo, en la biblioteca de St. Gallen, en Suiza, cuyo fondo librario ha permanecido prácticamente íntegro e in situ desde su fundación en el siglo VIII, se conserva un fragmento de las etimologías en escritura de Francia que es muy poco posterior al 636, a la fecha de la muerte de Isidoro. Y sabemos que en textos isidorianos se conocían en las Islas Británicas y en Italia también a mediados del siglo VII. Por ello, no nos puede extrañar que el primer retrato de Isidoro esté realizado sobre pergamino y lo conservemos en un códice que se escribió allende los Pirineos. Y vamos al siguiente cuadro. La más antigua imagen de Isidoro que yo conozco, que sin duda ustedes también han visto alguna vez, entre otras cosas porque está en la entrada de la Wikipedia de Isidoro de Sevilla, es un dibujo trazado con tinta y apenas coloreado que se conserva en un códice de la Biblioteca Nacional de Francia, en el primer folio del manuscrito latino 13.396, que se fecha en torno al año 800. Se trata de una ilustración que encabeza una copia de una obra de Isidoro denominada Sobre la fe católica contra los judíos y ven que bajo un arco de medio punto de piedra labrada con entrelazos, que son típicos de la decoración carolingia, se observa a Isidoro y a su hermana Florentina, que por su parte aparece vestida como debe ser con un hábito religioso. Isidoro no tiene la cabeza cubierta y vemos además la tonsura perfectamente y no hay rastro alguno de aureola, signo de que la santidad no es aquí una característica determinante. Entre ambas figuras podemos leer lo que tienen ustedes ahí en latín. Hermana mía Florentina, recibe este libro que escribí para ti,
con alegría, amén. En letra uncial, que es la típica de las obras de contenido religioso. Se ilustra, pues, a partir de la información del prólogo, puesto que efectivamente Florentina y sus hermanas de comunidad son las destinatarias de esta obra, información que se nos da al comienzo del texto. Este dibujo data, ya lo he dicho, de finales del siglo VIII, o presumiblemente del año 900, comienzos del siglo IX. No sabemos dónde se copió, pero desde muy pronto está en Corbie, en un monasterio del norte de Francia, que es de enorme importancia para la transmisión de los textos latinos durante toda la Edad Media. Según un gran paleógrafo francés, Jean Bessin, tendría una marca paleográfica que lo podría relacionar con los manuscritos de un monje irlandés, de Dungal, que vivió en Saint-Denis, en Pavía y en Bobbio. Pues bien, esta miniatura es una de las tantas pruebas que se nos han conservado de la importancia de la persona y la obra de Isidoro fuera de la península en la Alta Edad Media. Con ella nos situamos en un periodo y un área inmersos plenamente en el culmen del renacer cultural carolingio, cuando Alcuino de York, Teodulfo de Orleans y otros famosos como Rabano Mauro copiaron e imitaron las obras de Isidoro. Antes de seguir caminando por este museo, les diré que todo este códice está realizado copiando obras de Isidoro, entre ellas, por supuesto, las diferencias de las que hablamos antes y fragmentos de las etimologías. Pero esta no es la única imagen de Isidoro que tenemos en códices extrapirenaicos anteriores al año 1063. Pasamos al siguiente cuadro. Es sabido, y aquí ya lo he mencionado también, que la tradición de las etimologías está ligada a la de una serie de escritos y cartas que están precediéndola. Isidoro es el autor de algunos de esos textos introductorios y Braulio de Zaragoza, el Braulio de la primera noticia, es el destinatario o el remitente de algunos de esos escritos. Entonces, no puede extrañarnos que encontremos a estos dos visigodos ilustres al frente de una copia relativamente tardía de las etimologías. Digo relativamente tardía, es un códice del siglo X que se halla en la biblioteca de la abadía de Einsiedeln, también en Suiza, que fue fundada poco antes en el lugar en el que ya se había establecido una comunidad monástica de eremitas desde siglos antes, en un valle que estuvo desde muy temprano en la ruta del Camino de Santiago por esas tierras. Pues esta miniatura de Braulio de Isidoro, en el códice 163 de la abadía de Einsiedeln, nos presenta a Braulio como obispo sedente, con un tamaño mayor que el de Isidoro. Isidoro, por su parte, aparece como escritor, con lo que parece ser una pluma de ave y otra de caña en la mano, y ambos tienen la ven aureola de santos. Esta imagen no suele ser tan conocida, ni siquiera por los estudiosos de la obra isidoriano, y sin embargo, este códice es uno de los más valiosos manuscritos de la biblioteca de Einsiedeln, precisamente en virtud de esta miniatura. Por comparación con otras, sabemos que data del periodo en el que era abad de ese monasterio Gregorio, entre los años 964-994, y este Gregorio, que es el tercer abad del monasterio, tiene la categoría de príncipe lector desde el año 965 y fue venerado como un santo. Pues bien, esta miniatura ha sido puesta por los especialistas en relación con otras que se conservan en Biblias y en salterios de la zona, y es similar en su presentación a otras que nos dibujan a Jerónimo de Estridón, a San Jerónimo y a Gregorio Magno. Es decir, que las etimologías de San Isidoro recibían en el siglo X en Suiza el mismo tratamiento que las grandes obras de los padres de la Iglesia, que las Biblias y los salterios de lujo. No hacen falta palabras para comprender cómo se enjuiciaba este compendio de saberes y a su autor en el contexto centroeuropeo del siglo X. Pero volvamos a la península.
prácticamente contemporánea de la miniatura de Isidoro que acabamos de ver, es otra conservada en un manuscrito hispánico, el Codex Vigilanus o Albeldensis o el Códice de los Concilios, como también se lo conoce, copiado en La Rioja, en el monasterio de San Martín de Albelda, y se suele datar en el año 976 y hoy se conserva en la biblioteca del Escorial. Este códice, escrito en escritura visigótica, reúne una valiosísima colección de cánones conciliares ilustrados con miniaturas de factura mozárabe y cierta influencia carolingia. Pero por lo que nos interesa aquí es porque encontramos una representación del más importante de los concilios visigóticos, el IV de Toledo. El concilio, convocado por el rey Sisenando, se celebró en la Basílica de Santa Leocadia, que es la que tienen ustedes ahí dibujada, verán que sí se parece, el día 5 de diciembre del año 633 y al mismo asistieron 62 obispos. Y como recordarán, porque su formación, sea cual sea luego su especialización en la edad adulta, su formación como bachilleres o escolares era mucho más completa de la que nosotros recibimos, pues como recordarán, Isidoro fue el obispo que presidió ese concilio y, como era de esperar, podemos contemplar su retrato. Aquí lo tienen, a la izquierda de la imagen, en el folio 161, invitando a firmar las actas al obispo de Narbona, que es el que está con la pluma junto a él. Con esta obra de finales del siglo X culminamos nuestro recorrido por la primera sala del museo. Les recuerdo que la primera era la que más cuadros tenía, ahora ya vamos a ir cada vez con menos, no se asusten. Pasemos a la siguiente, que recoge algunas de las semblanzas de Isidoro delineadas entre los años 1063 y 1598. En el año 1063, a instancias de Fernando I, las reliquias de Isidoro de Sevilla, considerado popularmente santo, llegan a León. No me detengo a glosar este capítulo de la historia isidoriana, pero vamos a fijarnos en que si sus reliquias emprenden un viaje, ello quiere decir que se lo quiere considerar un santo a todos los efectos. Hay toda una tradición que dice que en realidad los emisarios del rey iban a buscar otras, no las encontraron y se llevaron las de Isidoro. Sin embargo, no será hasta 1598 cuando la Iglesia romana canonice a Isidoro oficialmente. Este es el intervalo de esta segunda sala. Pues bien, en este periodo, en el intervalo de estos más de 5 siglos, podríamos comenzar a observar una cierta escisión entre las visiones intra- y extrapeninsulares de Isidoro. El hecho histórico de la traslación trajo consigo, dentro de los reinos peninsulares cristianos, una actualización de la memoria del obispo y la creación de obras literarias para la ocasión en las décadas que siguieron a su asentamiento en León, el lugar en el que los monarcas leoneses asentarían su panteón. Dentro de la península se inaugura también en 1063 un periodo marcado por el predominio de la figura de Isidoro como santo protector de la monarquía cristiana. Y estos son los siglos en los que, al hilo del florecimiento del templo de San Isidoro de León, se escriben las más conocidas obras de corte hagiográfico dedicadas a Isidoro. Pensemos en Lucas de Tuy y sus milagros de Isidoro, de la que vamos a ocuparnos después. Fuera de la península, sin embargo, se multiplican y expanden las copias de obras isidorianas que lo destacan como sabio, a la vez que el sesgo monárquico-político es relativamente ignorado. Comencemos a observar los cuadros de esta sala. Vamos a empezar por una noticia poco conocida, que no es hispana y que se liga a la presencia de escritos de Isidoro en la enseñanza de algunas de las escuelas francesas más prestigiosas de comienzos del siglo XII, la escuela de Chartres. Se trata de una breve reseña que encontramos en códices solo fuera de la península, que dice lo siguiente. Prólogo a una obra de Isidoro. ¿Quién fue el autor de este libro? ¿De dónde era y cuándo lo escribió? Saben algunos que este libro se escribió en tiempos del rey de los godos Sigeberto, así, y los entendidos dicen que fue escrito en Hispala, capital de los godos, que está al oeste de los territorios galos y francos. Igualmente, explican que su autor es denominado el Joven, bien porque existió otro escritor antes que él en el mismo lugar, con ese mismo nombre, bien porque compuso esta obra antes que otras.
En cualquier caso, se sabe que aquel autor escribió este libro contra los extraviados y contra quienes sostienen doctrinas erróneas acerca de la Trinidad, del alma y del hombre. No sabemos cuándo se redactó esa noticia, pero lo que sí les puedo decir es que tiene que ver con lo que los maestros de la Escuela de San Víctor de París enseñaban en los siglos XII y XIII, en la Escuela de Chartres y de San Víctor. Alude a una cuestión enigmática que tenemos presentada aquí por primera vez, sobre la cual todavía los estudiosos no se ponen de acuerdo, que es por qué en algunos manuscritos aparece Isidoro denominado como Isidoro el Joven, Isidorus Junior. Pero además de todo esto, ¿qué nos dice este breve capítulo? Pues nos dice que en el centro de Francia, en los lugares, digamos, en las universidades, entre comillas, de la época, no se tenían muchos conocimientos acerca de quién era Isidoro. Lo vemos en ese rey que está mal escrito, en Hispalis por Hipala, y esos erráticos y maleputantes indican también que, sin embargo, Isidoro era considerado como un padre de la Iglesia que tener en cuenta para observar sus doctrinas contra distintas herejías. Volvamos de nuevo nuestros ojos hacia los reinos hispanos y volvamos, por contraste, a León. Martino de León, luego Santo Martino, nació en torno al año 1120 e ingresó siendo niño en el convento de San Marcelo de León, que era de canónigos regulares de San Agustín, y estando allí decide emprender una peregrinación que lo llevará por todo el mundo, desde Jerusalén hasta Inglaterra, pasando por Constantinopla, Italia y Francia. Y cuando regresa a León, después de una breve estancia en San Marcelo, en torno al año 1184, pasa a residir en San Isidoro, donde permanecerá hasta su muerte, que tiene lugar ya en el siglo XIII. Martino es conocido en la historia de la literatura latina medieval por haber escrito en los años últimos de su vida una concordia sobre los dos testamentos, es decir, qué elementos del Viejo Testamento se relacionan con el Nuevo y demás. Y es un gran texto exegético con muchos sermones, y entre los sermones hay una serie dedicada a los santos. Y entre esos sermones dedicados a los santos hay uno dedicado a la muerte de Isidoro de Sevilla. Se da a conocer su vida, su familia, su nacimiento, su formación, su dignidad eclesiástica y su muerte. Y les voy a leer muy rápidamente lo que nos dice Martino de León todavía acerca de Isidoro. Isidoro, valón ilustre, recordemos también que están por aquí fuentes que ya conocemos, natural de Cartagena, no, esta es una cuestión que a los sevillanos los tiene completamente fuera de sí. Se supone que Isidoro nació en Sevilla. Nacido de Severiano, su padre y obispo de la Iglesia hispalense, fue hermano y sucesor santísimo del obispo Leandro. Este bienaventurado varón, entregado desde su infancia al estudio de las letras, instruido en las latinas, griegas y hebreas, versado en todos los registros del discurso, fue de amable conversar y talento sobresaliente, y se mostró ilustrísimo tanto por su vida como por sus enseñanzas. Y así, en efecto, avanzando de virtud en virtud, refulgió como un doctor eximio hasta el punto de que, de acuerdo con el registro de su discurso, se mostraba igualmente apto y vigoroso por su incomparable elocuencia en la instrucción de todos, ya fueran latinos, griegos o hebreos, ya fuesen sabios o menos inteligentes. Tanta sabiduría, ciencia y santidad poseyó este varón gloriosísimo, que con razón puede decirse de él: he aquí un gran sacerdote que en los días de su vida agradó a Dios y fue encontrado justo. Si comparamos estas líneas con las escritas por Braulio, podemos ver rápidamente cómo la maquinaria geográfica de la amplificación se ha puesto ya a trabajar. Isidoro domina 3 lenguas bíblicas, es elocuente, es docto, sabio y santo. Es, en definitiva, el perfecto paradigma de sacerdote. Pero estas líneas no son solo interesantes per se. La transmisión de este sermón, en el llamado Códice de Santo Martino, nos ha legado otra imagen de Isidoro, es esa que tienen ahí.
Lo que tiene de particular este texto es que la inicial que le da comienzo a todo el códice es otra de esas imágenes isidorianas que solemos conocer descontextualizadas. Se presenta a Isidoro en actitud de bendecir, con sus atributos episcopales y de acuerdo con aquello que de él se quiere subrayar. Y antes de continuar nuestro paseo, una pequeña nota. Esos textos de Braulio, de Ildefonso y de Martino sirvieron de modelo para muchas vidas anónimas, o no, que se escribieron también en el ámbito de León durante las décadas siguientes, y entre ellas destaca por la compuesta por Pedro Muñiz, que fue el primer deán de la Catedral de León y años después fue arzobispo de Santiago de Compostela. Es un instructivo y entretenido ejercicio comparar el modo en el que esta serie de textos recrean los anteriores y cada vez exageran más, hasta el punto de que el sermón de Pedro Muñiz, que no he recogido aquí, nos muestra a Isidoro como apóstol hispano inmediatamente sucesor de Santiago. Pero pasemos ya a nuestro siguiente cuadro y saltemos de nuevo los Pirineos. En el año 1492, Tritemio, abad de Sponheim, en Alemania, se da la tarea de publicar ya en tipos de imprenta, y les pido perdón porque esta fotografía está terriblemente pixelada, una relación sobre los escritores eclesiásticos en la estela de los catálogos de Viris Illustribus. Famosísima y muy manejada en toda Europa, la obra recoge la siguiente noticia de Isidoro. Isidoro el joven, obispo de Sevilla después de Leandro, varón formadísimo en el conocimiento de las escrituras sagradas y de las letras seculares, precedió a todos los varones de su tiempo. Sutil por su inteligencia, brillante por su sensatez, atinado en sus palabras, sobresaliente en verso y prosa, destacó no menos por su santidad que por su insigne formación. Se lo llama el joven para distinguirlo de Isidoro el viejo, obispo de Córdoba, que antes mencionó, o incluso de otro obispo Isidoro que lo precedió en la sede hispalense. Este Isidoro el joven escribió muchas obras brillantes. Para Tritemio, Isidoro fue un docto en todo tipo de conocimientos, excelente escritor en prosa y verso, inteligente, sensato, elocuente, y Tritemio revalida la noticia de Braulio, suma elogios leoneses, insiste en el junior, que es un tema planteado por esa escuela de Chartres. Vemos cómo se van sumando. Para acabar nuestro recorrido por esta sala, traigo a colación un grabado impreso en el año 1525 en Salamanca, que abre la traducción al castellano de los milagros de San Isidoro escritos por Lucas de Tuy en el siglo XIII. El título completo de esta obra es ese que tienen ustedes ahí y ilustra cómo se consideraba a Isidoro, libro de los milagros de San Isidro, arzobispo de Sevilla, primado y doctor excelentísimo de las Españas, sucesor del apóstol Santiago en ellas, con la historia de su vida y fin y de su trasladación y del glorioso doctor Santo Martino, su canónigo y compañero, en que se contienen muchas cosas devotas y provechosas para la conciencia y para saber las antigüedades de España. Pues bien, algunos autores suelen decir que la silografía que aparece en la portada, esa que tienen ustedes ahí en pequeñito, lo que muestra es a Isidoro dándole la comunión a Santo Martino. Pero para otros, y si se fijan bien, yo estoy con esos otros, lo que parece estar dándole a comer es un libro, inculcándole toda su sabiduría. Puede resultar interesante leer la primera página y ver cómo Braulio e Ildefonso se citan como autoridades de las que emanan todos los datos sobre la vida del sevillano, que en esta traducción, en la obra de Lucas de Tuy, es nieto de rey e hijo de duques, es decir, ya vamos también subiendo. En fin, si tuviera que resumir lo más característico de las pinceladas de esta segunda etapa del desarrollo de la imagen de Isidoro, podríamos decir que los elementos que cobran vida en estos siglos, ausentes en los primeros, son, de este lado de los Pirineos, su relación con Santiago el Mayor de Hispania, de quien se lo quiere continuador natural en la labor apostólica, y es también un noble emparentado con los monarcas visigodos. Y fuera de las fronteras peninsulares, sin embargo, es el escritor el que cobra peso por encima del santo. Veo que vamos por la sala 3. ¿Quieren que me salte alguna?